Para los puntos de corte vamos a hacer unos ejercicios prácticos para revisar desde el punto de vista aritmético y algebraico el cálculo de ellos. Entonces, iniciaremos con una función lineal. Las funciones lineales, en este caso, vamos a tener dos puntos de corte. Vamos a elegir la función y igual a menos 5x más 4. Recordemos que menos 5 es la pendiente y 4 es el término independiente, pero él se llama intercepto. Y desde ahí ya podemos identificar uno de los puntos de corte. En este caso, si x es 0, vamos a tener que y es igual a menos 5 por 0 más 4, dando como resultado 4. Y allí tenemos el primer punto de corte 0, 4. Si y es igual a 0, entonces reemplazamos. 0 es igual a menos 5x más 4. Despejamos la ecuación teniendo menos 4 igual a menos 5x y 4 quintos como resultado final. Ahí tenemos el otro punto y sería el punto 4 como pareja ordenada, 4 quintos, 0. Esos son los dos puntos de corte en la función lineal. Para este caso, pues a ver qué intentamos hacer aquí. Una recta donde pasa por el punto 0,4 y 4 quintos 0 sería en esta. Obviamente no es una gráfica ideal, pero es la que me permite a ustedes darles la aclaración. Este sería el otro punto de corte. ¿Por qué la gráfica la hice inclinada de esa manera? Es intuitiva desde que me dan la función y igual a menos 5x. Allá arriba acuérdense que lo primero que les dije es que menos 5 es la pendiente. Cuando la pendiente es menor que 0, la gráfica va a ser inclinada en forma descendiente. Cuando la pendiente es mayor que 0, entonces la gráfica tiene este sentido. Va a ser una gráfica ascendente o creciente. Eso en el caso de las funciones lineales. Para la función cuadrática, entonces aquí vamos a ver los... Tenemos la siguiente función. 3x al cuadrado más 2x más 1. Menos 2x más 1. Aquí vamos a definir antes de iniciar el valor de a, el valor de b y el valor de c. A es quien acompaña a x cuadrado, que es 3, b acompaña a x, menos 2, c es el término independiente, que es 1. Los puntos de corte, entonces, con el eje y tenemos que si x vale 0, entonces 3, aquí reemplazamos por 0, menos 2 por 0, más 1 es la 1, y el primer punto será 0, 1. ¿Qué pasa en esta función con el eje x? Aquí no hay puntos de corte. Y ya les voy a decir por qué. Para esto vamos a tomar otros elementos que son el eje de simetría, que se obtiene haciendo x igual a menos b sobre 2a. Esto sale de la ecuación cuadrática, esa que trabajaron ustedes por allá en noveno. X es igual a menos, b es menos 2 sobre 2a, que es 3, y al final vamos a tener que esto es igual a 1/3.
y allí tenemos el punto por donde pasa el eje de simetría. El eje de simetría es una línea vertical que pasa por este valor en X. Entonces tenemos que este es el eje de simetría y ella va a pasar por 1/3. Bueno, vamos a mirarlo el vértice, que es lo que nos permite a nosotros aclarar por qué no hay corte con X. Como este valor del eje de simetría es 1/3, reemplazamos en la función, es decir, cogemos 3, 1/3 al cuadrado, menos 2 por 1/3, más 1. Haciendo el proceso matemático, esto nos va a dar 2/3. Y aquí tenemos que el vértice es 1/3 en X, 2/3 en Y. Miren que como el vértice no baja del eje X, esto es X, entonces ella va a quedar de esta manera. Hacemos aquí el intento del eje Y y la gráfica viene de esta manera. Me disculpan ahí, pero este sería el punto 0,1 y este sería el vértice. Este punto aquí es 1/3, 2/3. Entonces observen que este proyecto de gráfica no alcanza a llegar al eje X, por esa razón no tenemos puntos de corte. Entonces, haciendo este proceso aritmético es que nos damos cuenta en dónde están los puntos de corte, si los tiene, si no los tiene. Otra situación es que desde el hecho de que la función sea 3x al cuadrado, ya nos está indicando la forma de la parábola. Si la parábola fuese negativa, tendría el primer coeficiente negativo. Cuando digo el primer coeficiente me estoy refiriendo a la estructura en orden de la función, porque generalmente se pueden dar en desorden, pero uno las organiza. Y el primer coeficiente es el que va con x cuadrado y nos indica en este caso que es una parábola abierta hacia abajo. Miremos que aquí tenemos la gráfica. Esta es una gráfica hecha, digamos que a mano. Aquí no es muy visible determinar la curva, pero es una idea, teniendo en cuenta que tenemos un rango de 5 unidades entre cada uno de los valores que se han asignado en el eje Y, aunque en el eje X sí están de uno en uno. Entonces es la idea intuitiva de la parábola. La tabla de valores se saca normalmente haciendo los algoritmos. Y la gráfica real sería esta. Aquí me he ayudado del programa que les he estado explicando y encontramos el punto de corte con el eje Y observen que en la gráfica mía, en el proyecto de gráfica mía, aquí les estaba explicando que tenemos el punto llamado vértice, que es 1/3, 2/3. En este caso es un punto mínimo. ¿Por qué? Porque ella viene en descenso y llega hasta este punto que sería el punto mínimo de bajada para ella empezar a ascender. Entonces la mitad de la parábola desciende y la mitad de la parábola asciende. Por este punto mínimo deberá pasar el eje de simetría. Miremos otro ejemplo en otra parábola que se obtiene de la siguiente función. Tenemos aquí, se me
inicio. Y igual a menos 3x al cuadrado más 3. Determinemos. A es menos 3, B no lo tenemos, que es el que acompaña a X, y C es 3. Los puntos de corte. Si X es igual a 0, reemplazamos. Y igual a menos 3 por 0 al cuadrado más 3, y esto nos da 3. El primer punto de corte es 0, 3. Los puntos de corte que están relacionados con el eje X los obtenemos de la ecuación cuadrática. Recuerden que es menos b más o menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Y a partir de ella entonces vamos a reemplazar menos b, ya tenemos los valores aquí, menos 3, 0 y 3. Entonces voy a hacer el reemplazo poco a poco. 0 al cuadrado menos 4a, que sería menos 3, c sería 3, raíz cuadrada, y 2a. A es menos 3 y nos va a dar más o menos la raíz de 36 sobre menos 6. Más o menos 6 es la raíz de 36 sextos, y esto es igual a más o menos 1. Y ahí tenemos los dos puntos de corte. Entonces, un punto de corte es 1, 0, y el otro punto de corte es menos 1, 0. Y aquí tenemos la gráfica. Miren, menos 1, 0 y 1, 0, el segundo punto, con relación a X. Y con relación a Y, entonces tenemos el punto de corte 0, 3, que fue el que inicialmente obtuvimos. En este caso, el eje de simetría es el mismo eje Y. Miren que ahí se visualiza que la gráfica está dividida en dos partes por el mismo eje Y. ¿Por qué nos damos cuenta? Aquí está, en el punto, en el vértice. Y allí hemos hecho la práctica de los puntos de corte.